Hola, bienvenidos a mi canal y a esta nueva sección donde quiero traeros cada octubre un vídeo de temática halloweenesca, ya que es mi época favorita del año, después de la Navidad, y es por ello que nos desplazamos hasta un sitio que tenía muchísimas ganas de conocer y queríamos empezar el día bien tempranito, así que fuimos el día anterior a pasar la noche con la furgoneta a Zugarramurdi. Aquí dormimos de maravilla, teníamos baños públicos cerca que estaban abiertos tanto antes de irnos a dormir como al despertarnos y unas vistas inmejorables de este pueblo tan hermoso que se encuentra en el municipio de Navarra y que forma parte de la comarca del Baztán o Baztán-Aldea, que está formado por los pueblos de Baztán, Urdax y Zugarramurdi. Estos tres pueblos son importantes porque a lo largo de la historia vamos a mencionar algunos de ellos. En la actualidad, y para ubicarnos geográficamente, este pueblo cuenta con 227 habitantes y está a solo 7 kilómetros de Sara y sus famosas cuevas. Por lo tanto, se encuentra en la frontera con Francia, que este dato es muy importante para la historia que escucharemos más adelante. Si eres amante de lo paranormal, te encantan los cuentos de brujas, sabrás que Zugarramurdi es el destino brujeril por excelencia, y que su caso de brujas es el más famoso en toda la historia de la brujería vasca y posiblemente del mundo. Y es que esta historia es bastante oscura y atrapa a muchísimos curiosos como soy yo, y es por eso que despierta el interés de visitar el pueblo. Sin ir más lejos, un informe de 2022 nos indicaba que las cuevas de Zugarramurdi recibieron 132.700 visitantes en un solo año. En realidad es un tiempo ideal para estar aquí. Por lo tanto, es un destino muy popular si te gusta esta temática y yo te lo recomiendo muchísimo para empaparte de historia y de misterio. Y como vamos a intentar en este vídeo aclarar todo el misterio alrededor de la historia de las brujas de Zugarramurdi, nos vamos a dirigir a sus inicios. Y es que en el siglo XVII empezaron los juicios contra las supuestas brujas, que fue llevado a cabo por la Inquisición española con la única intención de erradicar esta supuesta ola de brujería que nacía justamente aquí, en Navarra. Es por ello que en 1609 este caso es llevado a los tribunales de la Inquisición española en Logroño por medio del llamado auto de fe, siendo este un acto público en el que los condenados reconocían sus pecados y demostraban su arrepentimiento, intentando lograr una reconciliación con la Iglesia Católica. Y todo esto servía como lección para todos aquellos fieles de la Iglesia Católica para que jamás fuesen en contra de sus principios, lo que generaba miedo en la población. Si alguien no hubiera alertado a la Inquisición, probablemente los habitantes de Zugarramurdi y Urdax habrían resuelto definitivamente el problema de este modo admirable. Pero, por desgracia, el Santo Oficio ya había sido avisado. Este auto de fe se celebró entre el 7 y el 8 de noviembre de 1610, en el que 18 personas fueron reconciliadas, lo que quiere decir que confesaron su supuesta culpa y participación en estos actos de brujería y rogaron misericordia. Otras 6 personas se resistieron a esto y fueron quemadas vivas junto a otras 5 en efigie, que es esta imagen representativa de la persona que falleció previamente en prisión. Y aunque a día de hoy nos parece una historia muy descabellada y cuesta entender cómo se llegó a este punto, debemos tener en cuenta que la religión y la Iglesia tenían muchísimo poder en la sociedad, que sus actos y creencias no se cuestionaban. Y gracias a todo este poder con el que contaban, podían ejecutar este tipo de actos sin miramientos. Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo se llegó al punto extremo en el que 6 personas, vecinos de Zugarramurdi, fueran quemadas vivas en la hoguera? Para ello tenemos que indagar un poco en su historia. Esto podéis conocerlo en el Museo de Zugarramurdi, cuya entrada es gratuita y es sumamente interesante y muy completo. Tenéis recreaciones de las hogueras, de los medios de tortura que se empleaban para estas supuestas brujas y ejemplos de la vida en aquellos años en Zugarramurdi. Adentrándonos un poco en esta historia, quiero contaros que hacia finales de 1608 volvió de Laborde una mujer de 20 años llamada María de Chimildegui, que residió durante muchos años en la localidad francesa y donde escuchó muchas historias de brujas y confesó a su vuelta a Zugarramurdi que se había hecho una de ellas. Compartió su experiencia y los supuestos rituales que llevaba a cabo en los aquelarres. Toda esta oleada de brujería comenzó en Zugarramurdi cuando María de Chimildegui acusó a María de Jureteguía de haber participado en uno de estos rituales en los aquelarres.
Esta vecina declaró que esa acusación era falsa, pero la delatadora convenció al pueblo e incluso a la familia de María de Jureteguía. Es por eso que ésta se derrumbó y terminó confesando. Decía ser bruja desde que era pequeña, habiendo sido instruida por su tía María de Chipía de Barrenechea. A causa de esta confesión, María de Jureteguía fue perseguida y acosada por el pueblo, obligándola a dar nombres de más brujos y brujas que participaban en estos supuestos rituales de aquelarres. El pueblo fue directo a asaltar las casas de estos acusados, siendo 7 mujeres y 3 hombres. Se les juzgó públicamente en el pueblo, consiguiendo una confesión por parte de estos 10 acusados y fueron perdonados. Y todo esto se podría haber quedado allí entre los vecinos de Zugarramurdi, pero el caso llegó a oídos de la Inquisición española, como os he comentado anteriormente, que fueron los responsables de ejecutar estos arrestos, encarcelamientos, juicios y posterior muerte de los juzgados. Una historia que se conoce y que es realmente triste es la de un carcelero que oyó a una de estas mujeres que estaban en sus celdas, ya que estaban arrestadas por estos supuestos actos de brujería, donde declaró a otra de sus compañeras que realmente no era bruja, que simplemente lo había confesado porque tenía la creencia de que así podría volver antes a casa junto a su familia. Y a pesar de que este carcelero trasladó esta confesión a la Inquisición española, decidieron hacer oídos sordos y continuar con estos juicios completamente inhumanos. Asistidas por Fray León de Araníbar, las 4 mujeres lo confirmaron todo, porque les dijeron que esta era la manera más rápida para evitarse torturas y obtener una sentencia leve. Es probable que apenas se enterasen de las preguntas que les hacían y que el traductor adornara mucho sus supuestas confesiones. No era algo inhabitual. A día de hoy todo esto queda en una simple historia que puedes contar en Halloween y que resulta bastante aterradora, pero si echamos la vista atrás podemos obtener otro contexto cultural que viene siendo el precristiano, en el que un aquelarre no era un espacio en el que se reunían mujeres a practicar la brujería, sino que eran lugares de encuentro para mujeres que compartían sus conocimientos en botánica, en salud, en maternidad, en fertilidad. Todo esto convierte el concepto del aquelarre en algo completamente alejado de este significado demoníaco que se le dio posteriormente y que realmente encaja más en mi creencia personal de estas supuestas brujas, ya que si a día de hoy sigue siendo una lucha que la mujer participe en campos que históricamente han estado gobernados por hombres, creo que nos podemos hacer una idea de cómo podía ser esto a finales de 1600. Algunos interpretan que fueron mujeres libres, reprimidas por una sociedad machista. O bien que las brujas eran sabias ancianas herbolarias que conocían los secretos de la medicina natural. Para otros, los aquelarres, las reuniones de brujos, eran auténticos actos libertarios de emancipación sexual, dirigidos contra la moral tradicional. Y ya que estamos hablando de aquelarres, me gustaría contaros la etimología de esta palabra, ya que es euskalduna, y como me pilla muy de cerca, pues os lo quería transmitir. Esta palabra se compone de aker, que significa macho cabrío, y larre, que sería prado. Hemos vuelto a las 2 menos 20. No, ¿qué digo? 2 menos 10. Por lo que, si hacemos una traducción literal de esta palabra, significaría prado del macho cabrío. Ricasco, agur. Que era la denominación original que se le daba al lugar físico donde se celebraban estos rituales de brujas, ya que en la mitología y en muchas creencias populares el diablo ha sido representado como un macho cabrío negro y se decía que se aparecía en estas reuniones de brujas, donde concretamente en los prados del macho cabrío. Y según sugieren algunos estudios, fue a finales del siglo XVII cuando se popularizó la palabra aquelarre. La historia terminó con, entre comillas, solo 11 personas fallecidas acusadas de brujería. Más de 31 personas de todo el Valle de Baztán fueron acusadas de serlo. Y aunque no hemos entrado en detalle de estos juicios, ya que no quiero que este vídeo se haga eterno, quiero resaltar con el conocimiento que teníamos a día de hoy lo inverosímiles que eran los testimonios en estos juicios, ya que muchos vecinos acusaban a otros de ser brujos con acusaciones completamente imposibles, como que estos supuestos brujos tenían el poder de convertirse en cualquier animal, que podían volar haciendo usos de palos o escobas, como conocemos popularmente por las películas y los cuentos, de practicar actos sexuales con Lucifer o provocar tormentas marinas o incluso causar daños irreparables a las cosechas y a las personas en forma de catástrofes naturales o enfermedades mortales.
También se conoce que durante aquellos años en los que se desarrollaba este proceso judicial hubo 2 brotes de peste que azotaron Logroño y toda su comarca y se llevaron la vida de muchísimas personas, y los médicos, yo creo que sugestionados por toda esta teoría de la brujería, afirmaron no entender la causa de esos fallecimientos tan repentinos, y los inquisidores aprovecharon para demostrar que estos fallecimientos por enfermedad eran obra del demonio que estaba intercediendo por la libertad de estas brujas. Y con lo descabellado que suena todo esto, he de recalcar que hay un personaje bastante importante en esta historia que también era inquisidor y que era muchísimo más escéptico y racional y dudaba de todas estas supuestas confesiones tanto de niños como adultos, Alonso de Salazar, que no estaba a favor de estos castigos tan severos. Ya nos hemos ido de Zugarramurdi, no hemos visto lo que es el pueblo como tal. Queríamos también ir a visitar la iglesia, que al principio os he enseñado dónde estaba, pero no ha podido ser, no nos ha dado tiempo, tenemos que ir a una comida familiar y ya vamos tarde, así que nos quedará pendiente para un próximo viaje a Zugarramurdi documentar el pueblo como tal. Ahora nos queda un camino un poco turbulento. Este es el camino que anoche me dio mucho miedo. Y con toda esta crueldad y este fin tan triste, se podría creer que con este auto de fe de Logroño se terminó todo este tema de la brujería, pero en realidad fue todo lo contrario. Esto desencadenó una persecución masiva de supuestos brujos y brujas en Navarra, Guipúzcoa y La Rioja. Para finales de 1611 se había identificado nada más y nada menos que a 2000 sospechosos de brujería, y es aquí cuando vuelve a entrar en escena este inquisidor Salazar, que fue enviado desde Madrid para que investigara esta situación, y después de recoger más de 5000 testimonios de supuestos brujos y brujas, llegó a la conclusión de que todas estas confesiones eran falsas, y es aquí cuando se pone un freno a la Inquisición y se les obliga a ser muchísimo más cautos con estas acusaciones de supuesta brujería, y es aquí cuando por fin se termina esta pesadilla. En España no se volvió a quemar nunca más a supuestas brujas, a diferencia de lo que sucedió en otros países de Europa. Y aunque ya nos alejamos del tema brujil, os quiero dejar otro cachito de este blog, ya que fuimos a conocer el pueblo de Elizondo, que también merece muchísimo la pena y que está muy cerquita de Zugarramurdi, así que os dejo con la Yes del pasado, que os va a contar un poquito. Egunon, ya es domingo 30 de marzo, no se va a ver mucho, son casi las 11 de la mañana y vamos a visitar Elizondo. Os voy a dejar abajo en la cajita de información algunos enlaces de interés, un documental que dura aproximadamente 1 hora, que es de ITV, y la verdad que merece muchísimo la pena para que vayáis a bichear, y para quienes estéis buscando un contexto más divertido de esta historia pero que le siga dando esa relevancia a Zugarramurdi con su historia de las brujas, tenéis la famosa película española del director Àlex de la Iglesia, que se estrenó en 2013, que mezcla terror y comedia. Os vendrá genial para romper con todo este clímax tan lúgubre que hemos creado en este vídeo. Sí, parece que sí. Esta música es cola igual, tú.
pues ya hemos recorrido Elizondo. Espero que os haya gustado mucho este pueblo, nos ha parecido súper bonito. Sí que es cierto que nosotros al vivir en Guipúzcoa pues tenemos una arquitectura muy similar y los pueblos donde vivimos son muy parecidos, pero cada sitio tiene su encanto especial. Y creo que si me estáis viendo desde otras partes del mundo o fuera del País Vasco, pues os va a parecer muy bonita la arquitectura, los colores, todo es como diferente, ¿no? Probablemente ya pongamos rumbo a casa, como hice con el vídeo del camping. Si encuentro algo interesante os lo dejo ahora al final. Por cierto, esta camiseta me la compré en Irlanda, que me parece chulísima y os la quería enseñar. Está llena de detalles súper bonitos. Aquí en la furgo es que tenemos que estar agachados, así que es difícil ponerse de pie para enseñar algo, ¿vale? O sea, aquí ya no entro más y tengo las rodillas flexionadas. Estaba también pensando, ahora que estamos así hablando un poquillo aquí, en volver a mirar qué cosas tengo de Disney, tanto de ropa como de accesorios, como figuritas, porque es que ya no tengo muchísimas de las cosas que tenía antes. El vídeo de la colección de Disney es de mis vídeos más vistos en YouTube, pues estoy pensando en actualizarlo, enseñaros cositas nuevas que tengo, voy a incorporar también libros, así que también dejadme en los comentarios si os gustaría ver eso aparte del Van Tour. Así que nada, eso era lo que os quería contar, que ya se me ha hecho muy largo el final como siempre y estoy viendo la batería haciendo así que se me va a apagar en cero como la cámara. Que muchísimas gracias por acompañarme en una aventurilla más, espero que os haya gustado. A mis brujos y a mis brujas este destino, una despedida un poco atropellada porque he tenido que cambiar de batería. Nos vemos en el siguiente vídeo. He pasado una semana súper chuli. Suscribíos, dadle a like, dadle a campanita, todo eso, por favor, compartidlo con vuestros seres queridos y ayudadme a que el canal crezca un poquito, por fin. Besito y aur. Esto es espectacular. Vaya casona. ¿Perro? ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Hola! No nos muerdas, porfa. ¡Qué bonito! Para mamá. Curioso frontón, ¿eh? Porque está pegando pelotazos a la casa. Anda, si tiene una máquina de vending aquí. Que eran individuales. Ver alguno tan individual, tan preparado, ¿no? No lo habíamos visto nunca. Y aquí caía el agua, llenaba todas, y abastecía todas. Estaban todas. Y hola, y es que está grabando esto a 29 de octubre, os doy las gracias por acompañarme en otra aventura. Me gustaría traer esto como un formato que se repita siempre en octubre, así que si te está gustando este vídeo, esta investigación y este estilo de vlog, pues déjame un comentario, tu like y también suscríbete para no perderte ninguno de mis viajes. Gero arte nire sorginak!